Hay animales que nacen para ser vistos, para impresionar desde la distancia con su forma, su fuerza, su ferocidad. Criaturas que encarnan lo evidente, lo inmediato, lo que no necesita ser explicado. Y luego están los otros. Los que pasan desapercibidos no por insignificantes, sino por sabios. Los que prefieren el silencio a la presencia, el retiro al bullicio. Las marmotas pertenecen a este segundo grupo. No necesitan que el mundo las mire porque su mundo ocurre bajo la superficie. Su nombre es corto, suave, casi maternal. Marmota, como si la tierra misma las hubiera bautizado con una sílaba gutural. Pero bajo esa simplicidad se esconde una historia milenaria compartida por especies que han aprendido a resistir el paso del tiempo adaptándose a sus extremos. El género marmota, con más de una decena de especies distribuidas entre Europa, Asia y América del Norte, representa a un linaje de roedores que ha elegido como hogar los lugares más austeros, las alturas, las estepas, los páramos donde el frío es ley y el silencio, norma. A diferencia de sus parientes cercanos, las ardillas que se deslizan entre ramas con energía nerviosa, la marmota vive aferrada al suelo. Más aún, al subsuelo. Es en las entrañas de la tierra donde encuentra refugio, alimento, calor, continuidad. Cava con las garras, abre galerías, amplía túneles que quizá hereda de generaciones pasadas. Vive de lo que brota y duerme cuando todo calla. La tierra no solo la protege, la define. Sus hábitats son remotos, abiertos y duros. Praderas alpinas, colinas de roca, laderas cubiertas de hierba corta donde el viento sopla sin obstáculos. En Europa, la marmota alpina marmota habita los Alpes, los Cárpatos y otras cordilleras donde la nieve marca los ciclos de vida. En Asia Central, la marmota de Tarbagan, marmota sibirica, ocupa las estepas y zonas montañosas de Mongolia, donde el invierno se extiende como un letargo sin fin. En América del Norte, especies como la marmota de las praderas, marmota monax conocida popularmente como brundog, o la de vientre amarillo, marmota flaviventris completan este repertorio de habitantes discretos que emergen solo cuando el clima lo permite. En todos los casos hay una constante, el dominio de los espacios abiertos. No por preferencia, sino por necesidad. La marmota necesita ver, su vida, lenta y contenida, está sujeta a riesgos constantes. Es presa de muchas especies, águilas, zorros, coyotes, y su única defensa es la vigilancia. Por eso se yergue sobre las patas traseras, por eso observa largamente antes de moverse. El tiempo es su aliado, pero también su juez. Es fácil subestimarlas. Sus cuerpos robustos, su andar torpe, su aparente lentitud podrían sugerir torpeza. Pero eso es un error. La marmota no es lenta, es mesurada. No corre, a menos que sea necesario. No desperdicia energía, todo en ella parece medido. Sus ojos no miran, leen. Su olfato no husmea, descifra. Y su oído no escucha sonidos sino intenciones. Su relación con el entorno no es solo física, sino también temporal. Las marmotas no viven en el presente como lo hacen otros animales. Ellas viven por estaciones, planifican, predicen, recuerdan. Saben cuándo deben comer más, cuándo deben excavar, cuándo es tiempo de retirarse. Su vida está profundamente anclada al ritmo de la naturaleza. No porque quieran, sino porque deben. Su supervivencia depende de una lectura precisa de señales sutiles, un cambio en la dirección del viento, una disminución en la temperatura nocturna, un leve descenso en la intensidad del sol. Detalles invisibles para otros, vitales para ellas. Durante la primavera y el verano, las marmotas emergen de sus madrigueras con un propósito claro, alimentarse y acumular reservas. Su dieta se basa en hierbas, raíces, tallos y flores que crecen en las breves ventanas de vegetación que ofrece su entorno. Pero no comen con placer, sino con urgencia. Cada hoja que mastican es una promesa de calor futuro. Cada bocado es una moneda que depositan en el banco de su cuerpo. Porque el invierno volverá, siempre vuelve, y cuando llega no hay despedida. Solo una retirada silenciosa. La marmota se esconde bajo tierra, se enrosca sobre sí misma y entra en un letargo profundo. El corazón se ralentiza, la temperatura corporal desciende, la respiración se vuelve tan tenue que apenas la sostiene. No duerme, se suspende. Es un paréntesis fisiológico, un intervalo que desafía la vida tal como la entendemos. Mientras el mundo se hiela en la superficie, la marmota sueña bajo la tierra con el regreso del sol. Pero eso vendrá después. Ahora es primavera, o tal vez verano. La marmota ha salido. Mira, espera, mastica con lentitud, se limpia el hocico, y vuelve a mirar. Nada en ella es innecesario. Cada gesto tiene un propósito. En su mundo no hay lugar para la prisa. Todo se hace cuando se debe hacer, ni antes ni después. Observar a una marmota en su entorno es asistir a una clase de humildad.
Es ver cómo un animal pequeño puede dominar un paisaje hostil no con fuerza ni agresión, sino con constancia. Con estrategia, con memoria. En un mundo que celebra lo inmediato, la marmota es una anomalía. Una criatura que se niega a correr solo porque todos lo hacen. Que prefiere desaparecer bajo el suelo antes que desgastarse sin sentido. Que ha hecho del frío su aliado y del tiempo su herramienta. Y eso, tal vez, es lo más fascinante. Que en su aparente pasividad, en su retiro voluntario, en su ritmo pausado, la marmota nos recuerda una lección olvidada, que a veces sobrevivir no es cuestión de velocidad ni de ruido, sino de saber esperar. La marmota no impresiona a primera vista. No tiene colmillos afilados ni zarpas amenazantes. Su cuerpo corto y ancho parece diseñado más para el descanso que para la batalla. Pero mirar con detenimiento su anatomía es comprender que hay una estrategia deliberada detrás de cada forma, un propósito enterrado bajo cada capa de pelo, como si su cuerpo entero fuese una respuesta silenciosa al mundo que la rodea. Su silueta redondeada, de poco más de medio metro de largo en la mayoría de las especies, revela una arquitectura funcional. El tronco es compacto, macizo, casi rechoncho, y sin embargo no hay torpeza en él. Cada centímetro de grasa, cada músculo bajo la piel espesa, tiene un porqué. No es exceso, es previsión. Esa masa corporal sirve para resistir los largos ayunos del invierno. Cuando las temperaturas caen, la marmota no busca calor externo. Lo lleva consigo. Se convierte en su propia manta. Las patas cortas y fuertes, con dedos terminados en garras poderosas, no están hechas para la carrera, sino para excavar. Allí, en la oscuridad del suelo, se convierte en una arquitecta meticulosa. Abre túneles con paciencia. Crea cámaras para dormir, para alimentarse, para almacenar. En algunos casos sus madrigueras pueden alcanzar varios metros de profundidad y ramificarse como un pequeño laberinto. Hay entradas secundarias, salidas de emergencia. Nada se deja al azar. La marmota excava como si supiera que el futuro depende de lo que haga bajo tierra. Su pelaje, denso y bicolor, cambia con las estaciones. Marrones, ocres, grises, los tonos de la tierra, del musgo, de la roca. Camuflaje natural. En invierno se hace más grueso, más aislante. Cada pelo parece programado para resistir el frío de la montaña, del páramo, de la estepa. En ciertas especies como la marmota alpina, el color varía entre individuos, pero siempre se mantiene en la gama apagada de lo discreto. Ninguna marmota busca llamar la atención. Pero si hay un rasgo que define su comportamiento físico, es la postura de alerta. Esa pose erguida tan característica donde se sostiene sobre las patas traseras y escanea el horizonte. No lo hace por curiosidad, lo hace por supervivencia. El peligro puede venir del cielo, un águila en picado, o de la tierra, un zorro al acecho. Y ante la menor señal, emite un silbido agudo, largo, penetrante. Una alarma que atraviesa el aire como un grito seco que se propaga entre el grupo y desencadena una retirada inmediata hacia los túneles. Este comportamiento, lejos de ser reflejo de miedo, es prueba de inteligencia adaptativa. Las marmotas tienen una noción clara del riesgo. Saben que no pueden luchar, así que optan por prever. Y eso, en su mundo, es una forma de fortaleza. Sus sentidos están afinados a esa realidad. La vista es precisa, al menos para detectar movimiento a distancia. No es un sentido desarrollado para distinguir detalles, sino para percibir amenazas. El oído, por su parte, capta sonidos leves, crujidos, aleteos. Todo lo que pueda anunciar un cambio en la normalidad. Y el olfato, aunque no tan refinado como en otros roedores, cumple funciones sociales y territoriales. La marmota reconoce a los suyos por el olor, traza límites invisibles que los otros entienden. A pesar de su imagen pacífica, su comportamiento físico puede tornarse violento si la situación lo exige. En época de competencia, cuando dos machos se disputan una hembra o un territorio, pueden enfrentarse con fuerza. Se muerden, se empujan, se sacuden. Pero esos conflictos son breves. No buscan herirse gravemente. La violencia, en su mundo, no es caprichosa. Solo ocurre cuando el equilibrio lo permite. El movimiento de la marmota es lento, casi parsimonioso. Camina con pasos cortos, se detiene con frecuencia, olfatea. Parece que todo le cuesta más de lo que realmente le cuesta. Pero eso es parte de su ritmo. En la superficie nunca está del todo cómoda. Su verdadero cuerpo es subterráneo. Allí se mueve con soltura, con agilidad. En la oscuridad, sus patas encuentran el camino con una familiaridad que nosotros jamás podríamos replicar. Durante los días de más calor, busca sombra. En otros momentos, se tiende al sol, inmóvil. Esa imagen, una marmota reposando sobre una roca con los ojos entrecerrados como si soñara despierta, es más que una postal. Es una afirmación. Ella sabe cuándo moverse y cuándo esperar.
Ha aprendido que en su entorno la energía es un recurso escaso. No se desperdicia, y quizás sea esa economía de movimiento, esa manera de habitar el cuerpo sin excederse, lo que la hace tan distinta. Donde otros corren, ella observa. Donde otros forcejean, ella se repliega. No por debilidad, sino por cálculo. Porque en la vida de la marmota, lo esencial no está en el espectáculo, sino en la duración. Así, su anatomía no es un mero conjunto de órganos y extremidades. Es un mapa, un documento vivo que guarda las instrucciones de cómo resistir en lo alto de una montaña, en el centro de una estepa, en el frío largo de una tierra que no perdona. Y en ese cuerpo, tan redondo como la entrada de su madriguera, tan firme como su voluntad de esperar, hay una lección que pocos saben leer, la de la sobriedad, la de la quietud estratégica, la de sobrevivir sin ruido. Las marmotas no corren detrás del tiempo, lo sienten venir desde lo profundo del suelo. Mientras otros animales lidian con el invierno con movimiento o migración, ellas optan por el silencio. Se desconectan del mundo. Lo abandonan con una calma ritual como quien baja el telón en mitad de una tormenta, sabiendo que no puede detenerla, pero sí puede resguardarse de ella. La vida de una marmota no se mide en días, ni siquiera en meses. Se divide en ciclos. Cada año es un nuevo contrato con la Tierra, unos meses para estar, el resto para desaparecer. Y en esa desaparición, en esa retirada que algunos ven como pasividad, hay una estrategia cuidadosamente esculpida por la evolución. Durante la primavera y el verano, la marmota se alimenta con precisión casi matemática. Sabe lo que necesita y en qué momento. Brotes tiernos, raíces, hierbas, corteza de arbustos, flores alpinas. Come no solo para vivir, sino para no morir durante los meses venideros. Cada bocado es una inversión a largo plazo, una promesa de que podrá dormir sin soñar con el hambre. A medida que los días se acortan y las sombras del otoño se alargan sobre las montañas, comienza el ritual de la preparación. En las marmotas alpinas marmota, esto ocurre con una puntualidad que desafía el calendario humano. Se retiran lentamente del mundo. Afinan su madriguera, la limpian, la agrandan, la aíslan. Las entradas secundarias se tapan, solo la principal queda accesible. Allí, en lo más hondo, cavan una cámara destinada a la hibernación, separada de las otras galerías. Una habitación subterránea para ausentarse del mundo. Y entonces comienza la transformación. Cuando la hibernación llega, la marmota entra en un estado donde los límites de la vida se difuminan. Su temperatura corporal, normalmente superior a los 35 grados Celsius, cae hasta apenas 4 o 5 grados C. El corazón, que late más de 100 veces por minuto en verano, se desacelera hasta latir solo unas pocas veces cada 60 segundos. El cuerpo se vuelve una fortaleza mínima que consume lo justo. No hay movimientos, no hay vigilancia, solo una quietud profunda que puede durar más de 6 meses. Lo más sorprendente es que muchas marmotas no hibernan solas. Varias de ellas se agrupan en la misma madriguera, formando una especie de comunidad adormecida. Se acurrucan unas contra otras compartiendo el calor de sus cuerpos, reduciendo aún más las pérdidas de energía. En este abrazo colectivo, las fronteras entre individuos se desdibujan, son un solo organismo enfrentando el invierno. Cada semana que pasa dentro de ese letargo es una prueba. Las reservas de grasa acumuladas en verano deben ser suficientes para alimentar el metabolismo en reposo. Si una marmota calculó mal, si el otoño fue demasiado corto o la primavera tarda en llegar, su destino queda sellado. No despertará, y nadie la verá partir. Su muerte será silenciosa como su vida durante esos meses bajo la nieve. La marmota de Vancouver, Marmota vancouverensis, una de las más amenazadas del mundo, depende aún más de este ciclo. En las montañas canadienses donde habita, el clima es implacable y la ventana de actividad cada vez más estrecha. Solo dispone de unas 90 a 100 jornadas activas al año. El resto del tiempo lo pasa enterrada, suspendida, sin certezas de que el año siguiente la encontrará viva. Cuando por fin la primavera llega, no lo hace con estruendo. Llega despacio, derritiendo la nieve desde arriba, ablandando la tierra que cubre la madriguera. La marmota no se lanza al exterior de inmediato. Primero se despereza dentro del túnel, reanuda la circulación, recupera temperatura corporal. Sale al sol lentamente, pestañeando contra la luz, oliendo el aire. El mundo ha cambiado, y ella debe cambiar con él. Durante los primeros días se alimenta con torpeza. Ha perdido gran parte de su peso. Sus músculos están debilitados, pero no hay tiempo para lamentaciones. Debe recuperar fuerzas, reparar su madriguera, vigilar el territorio. Cada día cuenta. No hay descanso para quien ha pasado medio año dormido. El ciclo de vida de la marmota no es un camino recto, sino una curva que sube y baja con las estaciones. No le teme al frío, lo esquiva con sabiduría.
No desafía al invierno, se aparta. No se impone al entorno, negocia con él. Esa es su grandeza. En su aparente fragilidad, en su tendencia al retiro, hay una fuerza que pocos animales poseen. La fuerza de quien sabe cuándo no estar. La humanidad ha observado ese patrón con extrañeza. En algunas culturas, la desaparición de la marmota era vista como un mal presagio, como una retirada del mundo. En otras, como en América del Norte, se la elevó al papel de oráculo climático. El famoso Día de la Marmota, celebrado el 2 de febrero, es un eco de antiguas supersticiones europeas que buscaban leer en los animales señales del tiempo venidero. Pero la marmota no predice nada. No habla del futuro, solo actúa según lo que el presente le exige. Y eso debería bastar. Así vive la marmota, sin sobresaltos, sin urgencias. Unos pocos meses para observar el cielo y escuchar los vientos. El resto del tiempo, silencio. Una pausa profunda, una elección, y tal vez, en esa elección, haya una lección que no hemos querido aprender, que retirarse también es una forma de habitar el mundo. Que hay sabiduría en saber desaparecer a tiempo. Y que el tiempo no siempre hay que llenarlo. A veces solo hay que sobrevivirlo. Bajo la apariencia de un animal reservado, la marmota esconde un tejido social mucho más complejo de lo que se imagina quien apenas la ha visto correr o asomarse desde la entrada de su madriguera. Su vida no transcurre en soledad absoluta, aunque tampoco en bullicio constante. Es una criatura de distancias medidas, de cercanías selectivas. Vive rodeada de otras marmotas, pero no de cualquiera. En su mundo, las relaciones se tejen con precisión, como si supieran que no hay espacio, ni tiempo, para el conflicto innecesario. En las especies más estudiadas como la marmota alpina o la marmota de vientre amarillo, las comunidades se organizan en estructuras familiares. No son rebaños ni manadas sin orden ni hordas errantes. Son pequeños núcleos formados generalmente por una pareja adulta reproductora y su descendencia de 1 o 2 años anteriores. Una familia en el sentido más amplio del término, cohesionada no solo por la sangre, sino por la costumbre compartida. En estas unidades la cooperación surge sin grandes alardes. Las marmotas más jóvenes suelen posponer su partida durante 1 o 2 veranos, ayudando a vigilar la madriguera, explorando el entorno, alertando ante peligros. No lo hacen por heroísmo. Lo hacen porque han nacido dentro de un orden donde cada rol está medido. Los lazos familiares no se celebran con gestos exagerados, sino con miradas, con el simple hecho de no huir cuando el otro se acerca. Pero no todas las marmotas aceptan la compañía con la misma facilidad. Algunas especies son mucho más territoriales y solitarias. En los vastos prados de América del Norte, la marmota común o grundog tiende a vivir de forma más independiente. Su mundo se reduce a una sola madriguera, un territorio personal que defiende si es necesario, aunque sin la agresividad de otros roedores. En ese caso, el contacto se limita a encuentros fugaces, generalmente en la época reproductiva o cuando una cría aún no ha abandonado del todo su zona natal. En cambio, otras especies como la marmota de Vancouver adoptan estructuras grupales que parecen reflejar la dureza del entorno. Viven juntas no por preferencia, sino por necesidad. Agruparse aumenta las posibilidades de supervivencia tanto frente a depredadores como durante los largos meses de hibernación. La montaña impone su ley y ellas responden con cooperación. Pero si hay algo que define a las marmotas, más allá del número de miembros en sus grupos, es su manera de comunicarse. Son animales discretos, sí, pero no mudos. Su sistema de señales se ha perfeccionado a lo largo de generaciones que aprendieron a sobrevivir a base de prudencia. Su herramienta más famosa, el silbido. Un silbido agudo, breve, cortante, como el estallido de una alarma en mitad del campo. Basta uno solo para que otras marmotas, incluso a decenas de metros de distancia, se detengan en seco, se enderecen y escudriñen el horizonte. En fracciones de segundo deciden, huir o seguir. La mayoría de las veces, eligen correr hacia la seguridad de sus madrigueras. No esperan explicaciones, no hay asambleas, el silbido basta, pero no todos los silbidos significan lo mismo. Algunas especies utilizan variaciones sutiles en tono y duración para señalar el tipo de amenaza, un depredador terrestre o uno aéreo. Un zorro no es lo mismo que un águila. La respuesta debe ser diferente. La alarma, ajustada. En ciertas comunidades incluso se ha documentado que algunas marmotas aprenden a reconocer los silbidos de individuos específicos como si cada una tuviera su firma sonora. Además de las vocalizaciones, las marmotas se comunican mediante posturas, movimientos corporales y el olfato. El contacto físico, como el acicalamiento o los roces breves, también es parte del repertorio, aunque se da con moderación. No hay exuberancia en sus gestos. No se abrazan, no se persiguen por juego.
No lo necesitan. Se entienden desde la distancia, desde el reconocimiento mutuo de roles y presencias. Cuando un grupo se instala en un territorio, delimita su espacio con discreción. Las madrigueras se distribuyen con orden. Cada una tiene su función: nido, huida, almacenamiento, vigilancia. Los caminos entre ellas se trazan con el paso repetido, y esas sendas invisibles marcan los límites de su mundo. Si una marmota extraña los atraviesa, es recibida con atención tensa. No hay violencia inmediata, pero sí una vigilancia constante. La pertenencia se construye con el tiempo, no con la presencia. Y sin embargo, pese a esa cautela natural, las marmotas no viven temiendo al otro. Viven observándolo. Aprenden los patrones de quienes las rodean. Detectan comportamientos nuevos, movimientos inusuales, tonos alterados en un silbido. Su seguridad no proviene de la fuerza, sino del conocimiento del grupo y del entorno. En su mundo, saber quién está cerca es tan importante como saber quién está ausente. La estructura social de una marmota no es jerárquica como la de un lobo, ni caótica como la de un enjambre. Es una red de presencias conocidas, de interacciones medidas, donde cada individuo es un nodo que se mantiene conectado sin apretar a los demás. Y esa forma de convivencia, silenciosa pero firme, permite que sobrevivan en ecosistemas donde pocos podrían prosperar. Quizás ahí radica parte de su sabiduría ancestral, en no forzar la cercanía, pero tampoco negarla. En convivir sin invadir, en guardar distancia sin perder el vínculo, en comunicarse sin ruido, en construir hogar sin imponerlo. En un mundo donde el contacto constante parece la norma, la marmota enseña otro modo de estar, uno donde la presencia no necesita palabras, donde el grupo se forma sin aspavientos, y donde la conexión se demuestra, muchas veces, quedándose quieto al lado del otro, sin huir. En los prados donde el viento roza con suavidad los tallos de hierba, donde las montañas vigilan en silencio y el sol dibuja sombras lentas, la marmota avanza con paso corto, pero decidido. Su búsqueda no tiene urgencia, pero sí propósito. Come para sobrevivir, pero también para prepararse. En su mundo, el alimento no es un placer efímero, sino una estrategia a largo plazo. Todo bocado tiene un destino: el invierno. La dieta de la marmota es, por naturaleza, modesta. Su menú cotidiano se compone de hierbas, flores, raíces, tallos, bayas. Algunas especies incluyen en pequeñas cantidades insectos, larvas u otros elementos animales, pero no es lo común. Son, en esencia, pastoras de baja altura. Se deslizan entre las plantas, seleccionando con una calma que parece deliberada. No consumen por devorar, sino por abastecer un cuerpo que entiende que pronto vendrá el frío, y que en ese frío no habrá nada. Pero lo interesante no está solo en lo que comen, sino en cuándo y cómo lo hacen. A lo largo del verano, su apetito crece con una constancia admirable. Comen durante horas, deteniéndose solo para alertar o descansar. Cada célula de grasa acumulada será, más adelante, un escudo contra el letargo helado. Su metabolismo se vuelve una maquinaria enfocada: absorber energía, almacenarla, resistir. Antes del otoño, su cuerpo comienza a cambiar. El pelaje se vuelve más espeso. El ritmo se ralentiza. La marmota ya no corre, se arrastra con una torpeza temporal, signo de su éxito: ha comido bien. Esa gordura no es descuido. Es preparación. En ella reside su posibilidad de volver a ver la primavera. En cuanto a su comportamiento, las marmotas no son animales impulsivos. Observan más de lo que actúan. Pasan largos periodos simplemente sentadas, erguidas sobre sus patas traseras, inmóviles, escuchando. No se trata de pereza, sino de estrategia. Cada movimiento está precedido por segundos, a veces minutos, de evaluación silenciosa. El aire trae un olor nuevo. Hay un crujido en el bosque. Se ha silenciado de golpe el canto de los pájaros. Esta cautela ha sido forjada por generaciones que aprendieron a convivir con la amenaza constante. Porque a pesar de su estilo de vida discreto, las marmotas son presas visibles. Zorros, lobos, aves rapaces, coyotes, linces, incluso serpientes, las acechan desde todos los rincones del ecosistema. No pueden huir como una liebre, ni esconderse como un ratón. Su única defensa es ver el peligro antes de que se materialice. Y avisar, y correr. Cuando el peligro es inminente, su comportamiento se transforma. Esa marmota aparentemente estática se convierte en un relámpago que desaparece bajo tierra. Conoce sus túneles como una extensión de su cuerpo. Su madriguera no es solo un refugio físico, es un mapa mental que recorre cada día. Allí, cada giro, cada sala, cada desvío está memorizado. En su mundo subterráneo, la marmota recupera el control. Pero no todas las amenazas vienen con garras o colmillos. Algunas son silenciosas, invisibles, pero igual de letales.
El cambio climático altera los ciclos estacionales, haciendo que la primavera llegue antes o que el invierno se prolongue. Si una marmota despierta antes de tiempo cuando aún no hay comida, puede morir de hambre. Si el verano es corto, no tendrá suficiente grasa para hibernar. Su vida está ligada al reloj del planeta. Si ese reloj se adelanta o se atrasa, ella no sobrevive. A esto se suma la pérdida de hábitat. La expansión de caminos, casas, cultivos o estaciones de esquí invade lentamente sus territorios. Las llanuras abiertas que alguna vez fueron su hogar ahora son fragmentos desconectados. Algunas especies como la marmota de Vancouver han llegado al borde de la extinción. No por falta de alimento, no por depredadores, sino por quedarse sin lugar donde existir. Incluso la hibernación, su arma más antigua, comienza a volverse un riesgo. Si la temperatura del suelo no baja lo suficiente, si hay cambios abruptos, si un ruido persistente altera el silencio invernal, el cuerpo de la marmota puede salir del letargo sin motivo. Y cada despertar anticipado consume reservas que no se pueden reponer. Cada error en el sueño es una posibilidad menos de despertar en la primavera. A pesar de todo, la marmota continúa. Adaptable, sí, pero no infinitamente. Observa los cambios desde su mundo tranquilo, sin comprenderlos del todo, pero sintiéndolos en cada rama que florece antes de tiempo, en cada hierba que no vuelve a crecer. Ella no pelea, no reclama, solo ajusta su ritmo, una temporada más, esperando que la montaña aún le dé cobijo. Y así, la marmota sigue recorriendo los pastos altos, oliendo el aire, acumulando calorías, esquivando amenazas. Vive como quien sabe que no puede controlar nada, pero que aún puede resistir. Vive sabiendo que su poder no está en la fuerza, ni en la velocidad, sino en esa persistencia silenciosa que la ha mantenido viva por millones de años. Quizás por eso cuando se le ve asomarse por la entrada de su madriguera con sus ojos atentos y su cuerpo firme, uno no ve un simple roedor, sino a un centinela del tiempo, a una criatura que recuerda cómo era el mundo cuando el mundo aún sabía esperar. Las marmotas, esas silenciosas habitantes de las montañas y praderas, no son simplemente criaturas contemporáneas. Su historia se remonta a millones de años, a un tiempo en que el mundo era muy distinto al que conocemos hoy. Estas pequeñas criaturas pertenecen a la familia Sciuridae, emparentadas lejanamente con las ardillas, y surgieron durante el período Mioceno, hace aproximadamente 11 millones de años. Esa antigüedad revela una lenta y persistente adaptación a los cambios climáticos, geográficos y ecológicos que han moldeado el planeta. A lo largo de las eras geológicas, las marmotas han sido testigos silenciosos de la evolución de la vida, sobreviviendo a eventos que extinguieron a muchas otras especies y permaneciendo como un símbolo vivo de la resistencia biológica. Desde entonces, estas criaturas robustas han sorteado glaciaciones, períodos cálidos y profundas transformaciones del paisaje terrestre. Sus cuerpos compactos, su capacidad para hibernar durante largos meses, y su naturaleza social constituyen respuestas ancestrales a un mundo repleto de amenazas y cambios impredecibles. Son, en esencia, herederas de una resistencia no basada en la fuerza bruta o la rapidez, sino en un conocimiento inscrito en sus genes, el arte de esperar, de adaptarse y de resistir la incertidumbre del tiempo y del entorno. Esta habilidad de adaptación se refleja en su comportamiento meticuloso para almacenar reservas de grasa y en la construcción de madrigueras complejas que les sirven de refugio durante el invierno. Este linaje milenario no solo ha dejado huellas en la biología, sino también en la cultura humana. En diversas culturas indígenas de América del Norte, la marmota ha sido y sigue siendo un símbolo poderoso. Se la asocia con la paciencia, la previsión y la humildad, virtudes que los pueblos ancestrales valoraban profundamente. El acto de emerger de su madriguera para anunciar la proximidad de la primavera es, en muchas tradiciones, un signo de renovación, un recordatorio de los ciclos eternos de la naturaleza que deben ser respetados y honrados. Por ejemplo, en las creencias de algunos pueblos nativos, la marmota es considerada un guardián del tiempo, un animal que enseña sobre la importancia del ritmo natural y el equilibrio. En tiempos más recientes, la marmota ha ganado popularidad gracias a celebraciones como el Día de la Marmota, que se celebra cada 2 de febrero en Estados Unidos y Canadá. Durante esta festividad, se observa a la marmota al emerger de su madriguera para predecir la duración del invierno según vea o no su sombra. Aunque esta tradición tiene un aire festivo y algo supersticioso, refleja una profunda conexión cultural que aún existe entre el ser humano y esta pequeña criatura, una conexión basada en la observación de los ciclos naturales y la búsqueda de certezas en el flujo incierto del tiempo. Esta festividad se ha convertido en un evento mediático y popular que, si bien dista de tener rigor científico, invita a la reflexión sobre la relación ancestral del hombre con la naturaleza. Sin embargo, esta relación no está exenta de desafíos.
La expansión humana ha puesto en peligro a muchas poblaciones de marmotas. La fragmentación de sus hábitats, la contaminación ambiental, la introducción de especies invasoras y, sobre todo, el cambio climático, amenazan la supervivencia de estas especies. Mientras algunas poblaciones mantienen cierto equilibrio, otras, como la marmota de Vancouver, se encuentran al borde de la extinción debido a la reducción drástica de sus territorios y la disminución de recursos alimenticios. Estos cambios no solo afectan a las marmotas, sino a todo el ecosistema que depende de ellas, ya que son especies clave para el mantenimiento de la biodiversidad local. Los esfuerzos de conservación buscan revertir esta tendencia preocupante. La protección de áreas naturales, la restauración de ecosistemas degradados y la educación ambiental son fundamentales para fomentar la coexistencia pacífica entre marmotas y humanos. Los científicos dedican largos años a estudiar sus comportamientos, ciclos vitales y respuestas ante el cambio ambiental, con el fin de diseñar estrategias que aseguren su permanencia en el tiempo. Proteger a las marmotas, en definitiva, implica preservar la salud integral de los ecosistemas montañosos y praderas donde habitan, ecosistemas que cumplen funciones vitales para la biodiversidad y el equilibrio natural. Además, la marmota actúa como una especie indicadora, pues su bienestar refleja la calidad general del ambiente en el que vive. En este complejo entramado, la marmota aparece como un símbolo silencioso, pero elocuente. Nos recuerda que la naturaleza no es un escenario pasivo para la actividad humana, sino una red viva que requiere cuidado, respeto y atención constante. La persistencia de la marmota, su capacidad para resistir a pesar de las adversidades, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el mundo y sobre la fragilidad de los equilibrios que a menudo damos por sentados. La marmota, con su existencia aparentemente modesta, sostiene en su biología y comportamiento lecciones profundas sobre el tiempo, la paciencia y la resiliencia, conceptos que el ser humano parece a veces olvidar. Cada vez que una marmota asoma la cabeza en las primeras luces del amanecer, vigilante y alerta, no solo está buscando alimento o vigilando su entorno, está sosteniendo en su pequeña figura la memoria de millones de años de historia natural. Es un centinela del tiempo, una criatura que nos enseña que la vida es un delicado equilibrio entre el cambio y la permanencia. Su silbido estridente que alerta a la colonia ante la presencia de peligros es un llamado a la atención, no solo para sus congéneres, sino para quienes observamos el mundo natural con respeto. La marmota, con su existencia humilde pero compleja, nos desafía a mirar más allá de lo inmediato y a comprender que nuestra supervivencia también depende de la de aquellos seres que, en apariencia silenciosos y pequeños, mantienen la armonía del mundo natural. Su historia, su cultura y su lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más dominado por el hombre son un testimonio de la interconexión de toda la vida en la Tierra. En cada temporada de hibernación, en cada despertar, la marmota nos recuerda que el tiempo no se detiene, que la vida es un ciclo interminable, y que cada criatura, por pequeña que sea, tiene un papel insustituible en ese vasto tapiz.